Grabando, listo. Aquí voy a presentarles. Vamos a poder ir viendo aquí. ¿Ya están viendo mi pantalla o todavía no? Sí, señor. Aquí lo estamos Sí, viendo. Pantalla compartida. La presentación de circuitos electrónicos, ¿la están viendo? Sí, señor. exactamente. Bueno, bien, entonces los circuitos electrónicos tienen dos, digamos, se pueden clasificar de acuerdo a la forma como operan. Esta clasificación es circuitos electrónicos digitales y circuitos electrónicos analógicos. Si ustedes observan la naturaleza eh, se comporta de una manera en tiempo continuo y en forma suave. Por ejemplo, ustedes ven que el día y la noche se intercalan en una forma suave, o sea, se va oscureciendo y cae la noche. De la misma manera en la mañana se va aclarando hasta que sale el sol, todo esto. No es un cambio brusco que de pronto ¡pah! Se apagó la luz y quedó todo oscuro y de pronto ¡pah! Quedó todo claro, porque esos cambios bruscos en la naturaleza afectan la, la vida, lo biológico. Entonces, los cambios suaves y en tiempo que llama analógico, continuo, suceden en la naturaleza y así eran los primeros circuitos electrónicos. Funcionaban de esta manera. Pero después se descubrió que para poder bloquear ciertos ruidos en las transmisiones, en las comunicaciones, era necesario codificar la señal analógica en pulsos y luego decodificar esos pulsos y encontrar la señal que se había codificado de una forma clara sin necesidad de que interfiera el ruido. ¿Ya? De esta manera podemos graficar entonces lo que es una magnitud analógica que se da en tiempo continuo. Aquí ustedes ven la onda que se grafica, digamos, ese fenómeno en todo tiempo. El gráfico que representa una onda en forma digital es en tiempo discreto, es decir, son pedacitos de la onda que se van muestreando, ¿sí? Se van muestreando y sostiene una línea de puntos. Después uno tiene que unir esos puntos para poder encontrar una representación aproximada de la onda analógica anterior, ¿sí? Esto es lo que hace la tecnología digital. Codifica señales en tiempo continuo y las convierte en señales en tiempo discreto, en pedacitos de tiempo que después se intenta reconstruir la señal original. No sé si ustedes de pronto han oído la música en un tocadisco de esos de aguja. ¿Quién de ustedes la ha escuchado? A ver, realiméntenme. Yo sí, yo. Bueno, la música que se escucha en un tocadiscos y que utiliza un amplificador que no sea digital, se escucha, la experiencia musical de esa música es total, o sea, es muy emocionante escuchar esa música. Demasiado. Eh, Mientras que si tú escuchas un disco digital, un DVD, un CD, que ya está codificado, cuando usted lo escucha no es la misma experiencia, no se siente la música de la misma forma. Yo por lo menos lo percibo, no sé si algunas personas no sean capaces de percibirlo, pero eso hay personas que tenemos esas capacidades para percibir una diferencia en un sonido que aparentemente no tiene ninguna diferencia. Bueno, esto es, digamos, la explicación de lo que es analógico y lo que es digital. La electrónica digital se estudia fundamentado en los sistemas digitales binarios o lógicos. En el dispositivo digital binario o lógico hay dos niveles. El nivel bajo, si vamos a hablar de tensión, sería voltaje bajo y voltaje alto. Básicamente siempre se refiere al voltaje, no a la corriente. Entonces un nivel bajo de voltaje sería equivalente a un cero lógico en un sistema binario. Y un nivel alto de voltaje sería equivalente a un 1 lógico en un sistema binario. Un sistema binario es aquel que tiene base 2, es decir, solamente tiene dos números, cero y uno. Después de pasar del cero al uno viene el uno cero.
y luego el 1, 1. Y así se puede hacer un conteo en forma binaria hasta igual que en el sistema digital. El sistema decimal, perdón. El sistema decimal tiene 10 números, del 0 al 9. Y es el que nosotros siempre utilizamos. Pero en realidad es el más complejo, porque el sistema binario solamente tiene 2 números. Hay menos posibilidad de equivocación. Entonces, un bit significa dígito binario. O sea, un número en el sistema binario digital. O en el sistema binario numérico. O numérico binario. Entonces, cuando hablen de bits, ya ustedes saben a qué se refiere. Un 1 lógico es un bit. Un 0 lógico es un bit. Si tenemos un 1 y un 0 serían 2 bits. ¿Ya? Por ahí ya van ustedes introduciéndose a los conceptos. Deben de leer el material que les puse para que tengan una eh, mayor conocimiento y vocabulario del tema. Entonces existen dos lógicas, la lógica positiva y la lógica negativa. La lógica positiva, al 1, o sea, el nivel alto de voltaje se le asigna un 1, y al 0, o sea, el nivel bajo de voltaje se le asigna un 0. En la lógica negativa es lo contrario, al nivel alto de voltaje se le asigna un 0, y al nivel bajo de voltaje se le asigna un 1. La que más se usa en este momento es la lógica positiva, digamos, en el análisis de los circuitos digitales, aun cuando la lógica negativa también se usa. Vamos a observar el gráfico de un impulso digital. Un impulso digital tiene un tiempo muy corto de subida, desde el nivel 0 hasta el nivel alto. El nivel 0, según la lógica positiva, hasta el nivel alto, o 1 en la lógica positiva. El tiempo que hay en, en cambiar del nivel bajo al nivel alto es extremadamente corto. Estamos hablando de 4 a 32 nanosegundos. Eso es muy rápido. O sea, nanosegundos está en el orden de un 1 seguido de 9 ceros. Aquí el 10% comienza el tiempo de subida y en el 90% ya podemos decir que ha terminado el tiempo de subida. Tenemos un 50% aquí, que es donde se mide el ancho del pulso. Entonces, el ancho del pulso es medido desde el 50% del tiempo de subida hasta el 50% del tiempo de bajada. Como estos tiempos de subida y de bajada son tan cortos, prácticamente el ancho del pulso es igual a la duración del pulso en nivel alto. A esto se le llama ancho de pulso. Todos los pulsos digitales, aun cuando ustedes lo vean en una forma como esta, como la anterior, como esta, donde la bajada es una línea recta, en realidad esto siempre tiene un tiempo, porque todo en este mundo tiene un tiempo. Entonces ha transcurrido un tiempo, lo que pasa es que como es tan corto, no se alcanza a graficar aquí. Pero realmente estos codos aquí en 90 grados no existen. Existe es un, una variación como esta forma, como esta curva que está aquí. Lo mismo acá arriba. Como los tiempos son demasiado cortos, pues no se alcanza a graficar esas formas de onda allí. Bueno, los dispositivos digitales están basados por compuertas lógicas o están construidos en base a compuertas lógicas. Una compuerta lógica es un circuito electrónico como este que está aquí en el gráfico. Y hay diferentes formas o diferentes modelos, digamos, de compuertas. Una es la lógica de transistor a transistor, llamada TTL, lógica de transistor a transistor, donde la lógica aquí se implementa básicamente con transistores. La lógica
de resistor a resistor y la lógica de diodo a diodo. Un momentico, déjenme mirar una cosa acá. Esta compuerta que ustedes están viendo aquí de lógica de transistor a transistor funciona de la siguiente manera. No sé si ustedes de pronto algún día habrán analizado un circuito electrónico, pero esto que está aquí es un transistor, Q2 es otro transistor, Q3 hay otro transistor y Q4 otro transistor. Tenemos aquí entonces 4 transistores, tenemos 4 resistores, un diodo, 2 diodos, perdón. Y de esta manera se puede implementar un inversor. De tal forma que cuando aquí pongamos un nivel alto de voltaje, aquí a la salida vamos a obtener un nivel bajo de voltaje. O sea, invierte todo lo que se le introduzca a la entrada. Si le introducimos aquí un 0, un nivel bajo de voltaje, aquí va a aparecer un 1. Teniendo en cuenta que los niveles de voltaje para las diferentes tecnologías han sido elegidos ya por los fabricantes, ¿no? Esta TTL utiliza un nivel máximo de 5 voltios y un nivel mínimo de 0 voltios. Entonces vamos ahorita a ver esos niveles de voltaje. Profe, eso es prácticamente lo mismo que cuando uno dice, o sea, como un transformador, por decirlo así. O sea, que transforma la energía eléctrica. No, Puede ser. los transformadores tampoco transforman la energía. El transformador lo que hace es transformar los niveles de voltaje y de corriente. Y por Porque eso, la o energía sea, no se transforma. El transformador lo que hace es aumentar o disminuir el voltaje o aumentar y disminuir la corriente. Por lo menos, eso quiere decir, profe, que si por lo menos son 2500 voltios, por decirlo así, lo que mandan a hacer los cables altos, a tu casa no te llega eso, sino que te llega a 110. O sea, eso es lo que hace el transformador, que la transforma a 110, te la cambia. No la transforma. Lo que hace O es sea, la cambia, cambiar el profe. nivel de voltaje. Cambia, eso Ni- cambia. Nivelar la energía, no. La energía no se transforma. Recuerden que hay un principio No que se dice que transforma, la energía no se destruye ni se transforma, ni se transforma. sino que la energía cambia. se puede cambiar, sí. Lo que Por quiere, eso, por profe, eso. ¿no? Lo que creo que usted quiere decir ahí es que la corriente que usted, o el voltaje que usted mete aquí en ese circuito que está mostrando ahí, no es el mismo que sale por acá por punto S, porque al de usted invertirle por lo menos 5 voltios, por lo menos, no, los mismos 5 voltios no aparecen acá en punto S porque se riegan los 5 voltios y no se da lo mismo por ese punto S, ¿no es cierto? No, así no es. No es así. Esta compuerta que está aquí lo que hace es que si tú colocas un nivel de voltaje alto aquí en la salida van a obtener 0 voltios. No es porque Siempre, no es porque él se distribuye aquí, no, sino que se va a bloquear y aquí va a salir 0 voltios. siempre va a salir 0 voltios. Cuando usted coloca aquí 0 voltios a la entrada, entonces aquí va a aparecer el voltaje 1, máximo, que es un 1, o sea, un 1, voltaje sí, alto 1. de voltaje. Ya. Es eso. Entonces, para tener una mayor claridad, pueden leer el documento de ¿cómo es? Que les coloqué allí el documento de electrónica digital. Pueden, digamos, ampliar y también a través de la web también. Si nosotros buscamos aquí, por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Vamos a buscar. eh, bueno, en el Google, el buscador de Google tiene dos categorías. Uno que es el Google comercial, digamos, y otro que es el Google académico. Siempre es bueno buscar mejor en el Google académico, porque allí encontramos documentos que han sido escritos por personas que digamos, estos documentos están avalados. Mientras que acá en la parte comercial podemos encontrar documentos que tienen errores. Pero vamos a hacer la búsqueda así inicialmente. Entonces buscamos, por ejemplo, lógicas digitales. Lógicas digitales, por decir alguna búsqueda ahí. Entonces encontramos aquí las familias lógicas en Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia que más o menos es confiable porque
Antes de publicar un documento, ellos lo revisan y es pública. O sea, muchas personas colaboran en Wikipedia. En una época yo colaboré, hice algunas colaboraciones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la lógica TTL, lógica de transistor a transistor. Dice, es una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales. En los componentes fabricados con tecnología TTL, los elementos de entrada y de salida del dispositivo son transistores bipolares. Más adelante ustedes sabrán que es un transistor bipolar. Pero si ustedes le dan clic aquí le muestra que es un transistor bipolar. Es un dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos uniones PN. PN es un cristal tipo P y un cristal tipo N, que son muy cercanas entre sí, pero no es que sean cercanas, más bien están fundidas, que permite aumentar la corriente y disminuir el voltaje, además de controlar el paso de la corriente a través de sus terminales. Entonces, como ven, ahí uno puede ir estudiando. Lo ideal es que ustedes cuando vayan a estudiar tengan papel y lápiz y vayan haciendo su resumen. Si ustedes no hacen resumen, no les queda nada. Nada les va a quedar. Cuando estudien con el celular, hagan su resumen. Papel y lápiz en la mano. La lógica RTL. Es lógica de transistor a resistor. O de resistencia a transistor. O sea, se utilizan resistores y transistores en la compuerta lógica. Esta fue la primera que se usó. La DTL, lógica de transistor a diodo. Esta función lógica es realizada por la combinación de diodos a la entrada y transistor inversor a la salida. La tecnología SL es la más rápida disponible dentro de los circuitos de tipo MSI. Pertenece a la familia de circuitos MSI implementada con tecnología bipolar. O sea, se utiliza con transistores también. La IIL es una familia de circuitos digitales construidos con transistores de juntura bipolar de colector múltiple. O sea, tienen varios colectores cada transistor. La NMOS, la BigMOS, fíjense que aquí están mencionando otras que yo no alcancé a mencionar. Entonces, ahí ustedes van ampliando, digamos, ampliando el conocimiento de lo que yo les estoy explicando aquí, si utilizan las TICs. ¿Tienen alguna otra pregunta? Por ahora lo que deben saber es que hay diferentes tecnologías para fabricación de circuitos digitales. Las que más se usan ahora son las últimas, ¿no? Porque ya la lógica de transistor a resistor ya eso pasó a la historia, quedó obsoleta. Todavía se consiguen con puertas digitales TTL en los almacenes de electrónica. Bueno, ¿qué es un circuito integrado? Eso es una buena pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es un circuito integrado? Eh, yo digo que es como la cabeza de mando de los circuitos, por decirlo así. ¿Quién más? Bueno, dígame. Yo creo que eso fue como usted dijo ahorita, que como si fuera la madre de la tarjeta, profe, donde van todos los circuitos conectados a ella. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un circuito integrado. Estos circuitos todavía se usan. Son unas memorias que tienen una ventanita donde entra la luz y cuando la luz ultravioleta entra ahí, borra lo que se ha almacenado en el circuito. Entonces estos circuitos traen una cinta de color negro aquí pegada para evitar que se borre. Una vez que uno los graba, se pueden borrar con la luz. Se usaban bastante antes para almacenar datos en estos circuitos y borrarlos con luz. Profe, este es un Pero circuito ya integrado. el circuito integrado es la integración del circuito electrónico en una pastilla de silicio que tiene un tamaño muy pequeño. Ya las integraciones están del orden de los nanómetros.
Aquí vemos el ejemplo de un circuito integrado. Miren ustedes el chip. El chip es... Una palabra dice integrado con todo está dentro del circuito ese, ¿ya? Este circuito tiene 28 pines. Es un circuito grande. Si ustedes observan en la ventanita, allá adentro está el circuito, miren. Es muy pequeñito. Y tiene los alambritos de conexión a cada uno de los pines. ¿Ves? Y ese circuito hace una función lógica muy grande. Por eso es que lo hacen tan pequeño para, digamos, que ocupe menos espacio. Entonces, ¿qué es un circuito integrado? Son dispositivos en los cuales todos los componentes se conectan completamente sobre un chip o pastilla semiconductora de silicio, el cual se encierra en una cápsula de cerámica o plástica. Las cápsulas de cerámica se usan más que todo para los circuitos integrados de aplicación en aeronáutica, en el uso militar y en la industria, porque resisten más temperatura, más condiciones ambientales que los de resina. Los de resina se usan en la electrónica comercial, más que todo. Lo que ustedes vieron ahí es el encapsulado de un circuito integrado. Hay diferentes tipos de encapsulado. Ustedes pueden consultar en la web. Aquí en la web encuentran todavía mucho más tipos de encapsulado. Yo aquí solamente puse una imagen donde se muestran los más, digamos, los más conocidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, está el DIP, que significa eh, pines en línea, en dos líneas, o pines en dos líneas. Dual, sí, pines en línea, en dos líneas, ¿ya? Esto es lo que significa DIP. Está, por ejemplo, el TO220, que ustedes lo conocen bastante. Se llama TO220 esta forma. Es un encapsulado. Recuerden que los encapsulados son las formas. Aquí dentro del encapsulado está el chip o la pastillita de silicio. Otro que ustedes conocen bastante es este que ustedes le llaman checa. Es el TO3. Tal vez también conozcan el TO52, que parece un sombrerito. Y en los equipos de sonido tal vez conozcan esto, ¿verdad? Que es los circuitos de sonido, de salida de sonido de los equipos de sonido, o también. Actualmente la tecnología de encapsulado eh, está, digamos, en forma masiva utilizando microelectrónica. Y la microelectrónica, los pines son muy pequeñitos y se hace el montaje en la tarjeta sobre la tarjeta. O sea, se solda sobre la tarjeta, así como esto, por ejemplo. Eso le llaman montaje superficial o SMD. Estos son montajes superficial que se ponen en la tarjeta y queda pegado ahí con la soldadura. O estos. Mientras que los que tienen pines largos atraviesan la tarjeta. Y se le llama eh, componentes through hole, que atraviesan la tarjeta. Bueno, les dejo como tarea investigar diferentes tipos de encapsulado. Profe, mi papá me acaba de dar un circuito. ¿Cómo? Mi papá es electrónico y tengo en mi mano un circuito para que lo vea. Ah, bueno, pues usted puede compartir la pantalla. Profe, disculpe, repítame Activo lo la de la cámara. investigación. Espérate, un momentico, déjame. Solicitando unirse a la reunión en el ¿Quién? Dairo Romero. Se puede unir. No puede, no, pero aquí no hay solicitud. A ver, hay 15 conectados, pero no hay ninguna Él dijo solicitud que de no, unión. dijo que no le Dígale que vuelva a solicitarla porque ya interesa. parece que se borró. ¿Cómo? Bueno, ya ¿Quién es? Mateo, o Jainer, o José Daniel. Dairo y No, bro, no me Romero encuentro en la Contreras. reunión. El que está, que está Bueno, solicitando para Junior Contreras. dígale que lo solicite otra vez porque aquí no aparece la solicitud.
No sé si será que está entrando con el link que no es. Dígale que entre con el último link. Bueno, entonces vamos a ver aquí el video de la cámara de Sí. Yailin. Ustedes pueden ver la cámara de Yailin. Sí, 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 se puede ver. Bueno, ahí está ella mostrando el dispositivo, el circuito integrado. Ese es como de 40 pines. ¿Cuántos pines tiene, Yailin? ¿Puede contarlos ahí? Sí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32 por un lado, ¿verdad? Entonces son Sí, 64 pines. sí. Correcto, de 64 pines. Como ven, hay circuitos integrados que tienen muchos pines. Mi Y papá tiene aquí un poco. en el centro tiene una pastilla de silicio muy pequeñita. Muy pequeñita, y cada pin de esos tiene un alambrito que conecta al chip, a la pastilla de silicio. Y no tiene una tarjeta electrónica por ahí de microelectrónica, de las Ay, pero tiene últimas que tarjeta, se usan, tiene una tarjeta electrónica. de las últimas que se usan Y que las últimas. en, en electrónica comercial, por ejemplo, de un televisor. Bueno, esa es la fuente, parece la fuente de un televisor. Sí, esta es la fuente, ¿verdad? Sí, Sí, correcto. Pero de un dígale si LG. tiene, de un LG, bueno, dígale que si tiene una tarjeta de donde está de video, de un televisor. La Tarjeta de video, porque aquí se ven los componentes. Déjala ahí a un ladito para mostrarles la diferencia de esa con la otra. Un momento, profe, la voy a buscar. De video. ¿Sí? Es que este es video y fuente al mismo tiempo. De un Hyundai. Bueno, bien, entonces volteala para mirar por el lado de atrás. Bueno, sí, así puede acercar ahí la cámara donde están los dispositivos pequeñitos. Del otro lado. No, del otro lado donde están los dispositivos pequeñitos. Ah, hacia la derecha. Unos dispositivos chiquiticos que casi no se ven. Uy, yo estoy más ciega. Ah, de la otra esquina de la tarjeta. Por ahí, exacto, donde está ese poco de dispositivos pequeñitos, hacia la izquierda, mueva hacia la izquierda. Ahí, mira, ahí sí ve la cantidad de elementos chiquiticos que están ahí. Sí. Bueno, enfócalos ahí para que los compañeros lo vean. Eso, mire, mire, esos dispositivos son un verdadero dolor de cabeza para uno llegar a cambiar un elemento de esos, porque hay que cogerlos con una pincita muy fina. Y además no puede utilizar un cautín, porque si usted mete un cautín ahí, se le pega, el dispositivo queda pegado en la punta del cautín. ¿Ves? Entonces hay que utilizar otras herramientas y otras técnicas que no, la mayoría de talleres hoy en día no los tienen. Hay que utilizar unas máquinas para desoldar esos elementos, hay que utilizar un microscopio, hay que utilizar soldadura líquida, hay que utilizar un horno para soldar. Entonces no se puede hacer con las técnicas que actualmente, digamos, conocemos. Por eso es que, como les digo, el trabajo del electrónico hoy en día más que todo es quitar la tarjeta, diagnosticarla, quitarla y comprar y poner una nueva. Ese es el consumismo, digamos, de la era electrónica. Además, estas tarjetas que ustedes ven ahí no son tan simples. Esas tarjetas realmente tienen varias capas. Son circuitos que son como un sándwich. Y entonces, si usted quita un elemento de esos que atraviesa la tarjeta, ella está conectando otras capas internamente. Y no va a poder soldarlo de nuevo que quede bien, porque no le va a conectar las capas que están internas. Entonces, eso es un verdadero dolor de cabeza reparar uno de esos circuitos. Si Profe, usted esta es ve, otra. muestra la tarjeta por el filo para que se vea el ancho de la placa. Por el filo.
se muestra el filo, eso, ahí. Mira lo delgadita que es esa tarjeta, ¿ya? Si ustedes miran una tarjeta de un celular, es todavía más delgada que esa. Y las tarjetas de los celulares tienen hasta 7 capas. Entonces, en realidad es un sándwich de muchas pistas. Por Profe, eso ¿y es esa que como pueden, cuántas? No esa pregunto yo. no podría saber en este momento cuántas capas tiene, pero seguramente tiene más de 2 capas, porque no es solamente la conexión por arriba y por abajo. Ah, Seguramente ya, tiene ya. conexiones dentro de la tarjeta. Ah, ok, ¿Ya? ok. Sí, gracias. Eso hace que sea imposible reparar este tipo de circuitos con las técnicas y las herramientas que tenemos actualmente. Bueno, gracias, Jaylin. De nada. ¿Tienen un taller ahí en su casa? Sí, mi papá es electrónico. ¿Y cómo se llama el taller? JJ. JJ. Sí, Pero es Jaylin y porque... Jainer. Ah, caramba. Yo pensé que era porque era un nombre chino. No, las iniciales de nosotros. Ah, y trabaja ahí en la misma casa. Sí, ahora sí está trabajando aquí en la casa. Ah, bueno, ok, me lo saluda. Bueno, la vez te mandó el profe. Qué gracia. Bueno, no sé si lo conozco. ¿Cómo se llama él? Alberto Gaviria. No, tal vez no lo conozco. No tengo el gusto de conocerlo. Bueno, continuamos. Bueno, en el documento que les envié están las escalas de integración. Se empezó con la escala de integración más pequeña, que era hasta 13 componentes. Imagínense ustedes, 13 componentes. Ahora, y después sigue la escala de integración de 13 a 100, luego de 100 a 1000, luego de más de 1000 y luego de más de 100.000. Entonces, ahorita mismo estamos en la de más de 100.000. ¿Cuántos componentes tiene? Vamos a hablar, por ejemplo, de transistores. ¿Cuántos transistores tiene un Pentium de 8 núcleos, por ejemplo? Vamos a buscar aquí en la red, hacerle esa pregunta al que todo lo sabe, que es Mr. Google. ¿Cuántos transistores tiene un procesador Intel Core i7? Vamos con el i7, que digamos el i9 es el más potente que hay ahora. Tiene 731 millones de transistores. ¿Saben lo que es eso? 731 millones de transistores. Millones. O sea que es más grande. Si comparamos un transistor con una persona, tendríamos una ciudad más grande que Bogotá, porque Bogotá tiene 7 millones de habitantes. Y este componente tiene 731 millones. Entonces, imagínense ustedes lo pequeño que tiene que ser la escala de integración para poder montar eso en un solo chip del tamaño de un procesador. ¿Están comprendiendo cómo es el asunto? Sí, profe. Bueno, entonces Sí, sí. seguimos. Dispositivos digitales. Los dispositivos digitales eh, son los dispositivos bipolares y los de la técnica MOS. En los bipolares tenemos los BJT, que son transistores de unión bipolar, que tienen dos cristales uno tipo P y uno tipo N, y son complementarios. De los dispositivos MOS, tenemos dispositivos de tipo MOSFET, que es una tecnología de óxido metálico y de efecto de campo. Las familias lógicas son, digamos, los componentes que están agrupados en una misma tecnología eléctricamente compatibles. Eso es lo que se le llama una familia lógica. Por ejemplo, la familia lógica TTL. TTL no significa
tiza, tablero y lengua, ¿no? Significa es lógica de transistor a transistor. Esta TTL tiene unas características que no las hace compatibles con las otras familias. Por ejemplo, la TTL trabaja con 5 voltios, mientras que la familia MOS puede trabajar hasta con 18 voltios. Entonces, para que se hable de una familia lógica, se necesita que sean eléctricamente compatibles. La tecnología RTL y la DTL están obsoletas, ya no se fabrican. O digamos comercialmente, ¿no? Porque si alguna empresa le dice a un fabricante de esto, necesito que me haga tantos transistores de este tipo, se lo hace. Después que pague lo que cuesta. La familia SL, lógica de emisor acoplado de alta frecuencia. Y la familia I al cuadrado 2L, lógica de inyección integrada, control híbridos, analógicos y digitales. Estas son las familias. De la familia lógicas MOS, tenemos la CMOS, la PMOS, la NMOS y la MOS-SOS. La CMOS es óxido metálico canal N. Perdón, óxido metálico. Es una familia que puede tener dispositivos de canal N o P. La PMOS son óxido metálico de canal P y la NMOS óxido metálico de canal N. Y la SOS se utiliza un sustrato de zafiro. Es necesario que ustedes lean los documentos para que tengan, digamos, más bagaje relacionado con este tema. ¿Qué horas son? Son las 9:50, ya llevamos casi una hora hablando. La serie popular TTL tiene dos numeraciones, la 54XX y la 74XX. Se usa la primera, la 54, en propósitos militares y la segunda en propósitos industriales y propósitos general, o sea, comercial. La serie popular CMOS tiene dos numeraciones, la 40XX A o B y la 45XX. Ustedes van a encontrar, cuando empiezan a buscar las referencias comerciales de las compuertas, van a encontrar que algunas compuertas tienen una numeración de 40 y otra compuerta del mismo tipo tiene una numeración de 45, porque son, digamos, de unas series diferentes. La B significa que contiene una circuitería interna que reduce el riesgo de daño por descarga electrostática. Tienen frecuencias de operación más altas y tiempos de propagación más cortos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, los circuitos CMOS son circuitos muy sensibles a la electrostática. ¿Qué es la electrostática? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir qué es la electrostática? La electrostática. Ajá. Yo digo que es como algo que está ahí, o sea, Profe, una forma de energía. reposo así, que no tiene movimiento. Yo digo que esta Y se aquí puede producir por simple frotación. Profe, no es la energía obtenida al frotar un cuerpo sobre otro. Bueno, todos tienen un concepto cercano a la realidad. O sea, la electrostática es el estudio de la electricidad estática. Se obtiene por la fricción de dos materiales aislantes. Ustedes ven que se produce también en las nubes. Cuando las nubes se mueven, se produce electricidad estática que se
digamos, finaliza en la descarga eléctrica que conocemos como los rayos en las tormentas. Bien, cuando uno va caminando con un zapato de suela aislante, de caucho, por ejemplo, sobre un piso de cerámica, se produce electricidad estática. Entonces se carga la ropa, se carga el cuerpo. Si uno va y toma una tarjeta de estas y intenta desconectar un circuito CMOS, y los niveles de voltaje que alcanza el cuerpo pueden llegar hasta los 15.000 voltios. Entonces, al tomar un circuito de estos, puede producir una descarga y el circuito se echa a perder, se daña. Entonces, ¿cómo hace el electrónico para trabajar este tipo de circuitos? Se amarra una pulsera a la muñeca y se conecta a tierra. Voy a mostrarles aquí las pulseras. Pulseras de conexión a tierra. Están. La pulsera usted se la coloca en el brazo y el camancito lo conecta a una carcasa de tierra que debe estar en la mesa del electrónico. O sea, el electrónico debe tener una mesa de taller donde debe tener tomas que están conectadas a través de un transformador de aislamiento, y el primario de ese transformador debe tener una toma tierra, y esa toma tierra debe salir a la mesa para que usted pueda conectarse allí, a la tierra, para protegerse y proteger también los circuitos. Hasta el momento hay preguntas. No, profe. Voy a detener la grabación para que el video no me quede muy largo. Vamos a ver dónde lo guardó. Bien, lo guardó.